Qué gran ocasión, una vez más, ya estamos para el bloque de salud de Radio Patamarca con el doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, nuestro médico consultor y a la vez ponente de grandes temas en cuanto a la salud. En esta oportunidad para referirnos a a las lesiones de meniscos en la rodilla. Doctor, ante todo, tus saludos para nuestros oyentes de Radio Patamarca y el bloque de salud. Yo, como siempre, muy contento por la oportunidad que se me brinda semana a semana de poder ir compartiendo información para darles unas luces, no tan técnicas de repente, pero lo suficiente como para que podamos entender y tomar conciencia de lo que nos ocurre o de repente ocurre a algún familiar y saber buscar la ayuda de un profesional de la salud. Exactamente, doctor, y creo que es el momento oportuno, ¿no? Para poderle escuchar y recibir sus consejos en cuanto a este padecimiento. Doctor, y si bien se sabe, ¿no? Una de las lesiones de la rodilla más común, es decir, en los deportistas, incluso en las personas que realizan diversas actividades, que no también puede darse, ya que cualquier actividad que haga, una persona haga un mal esfuerzo, un mal giro, la rodilla con fuerza, especialmente al poner todo su peso sobre ella, puede dar como resultado una lesión e incluso un menisco desgarrado. Doctor, para iniciar este tema, en cuanto a la lesión de meniscos en la rodilla, quisiéramos escuchar un comentario inicial para poder ubicarnos y escuchar el tema. Con mucho gusto, como bien ha resaltado usted, las lesiones de los meniscos son un tanto ingratas. Uno se imagina muchas veces dolores de codo, de rodilla, de hombro, por un exceso de trabajo, por de repente haber cargado peso en demasía, ¿no? Pero en los meniscos, pues, ocurre generalmente por rotar, por torcer, ¿no? Como la rodilla de una manera, un mal movimiento, en pocas palabras, para no complicarnos la vida. Hemos hecho un mal movimiento con la rodilla insignificante, pero justo tuvimos la mala suerte que nos comenzó a ocasionar lesiones en los meniscos. Ahora, esto se hace más riesgoso conforme pasan los años, ya que este menisco, recordemos que es como si fuese una bolsita llena de agua. Cuando estamos jóvenes, eso está completamente hidratado, es bastante flexible, cambia de forma rápido. Pasan los años, como es normal, así como a uno le pueden salir canas, pues comienza a perder humedad y se forman las arrugas en la piel, por ejemplo. En los meniscos también comienzan a perder justamente ese tema de la hidratación y comienzan a hacerse pues menos elásticos, y eso propicia que la persona sin querer termine generándose lesiones, ya sean lesiones agudas, que se consideran los desgarros o rupturas propiamente, o también las lesiones crónicas, que es lo que se utiliza las palabras degenerativas. Básicamente tienen en común que son por giros en los cuales uno dobla la rodilla pero sin mover el pie. Sonará gracioso, pero lo hacemos a cada rato y gracias a Dios tenemos la suerte de que no nos llegamos a lesionar, pero créanme que muchos de los pacientes que van a consulta tienen dolores muy severos a raíz de esto, de justamente este pequeño mal movimiento. Han estado con una muy buena recuperación y de repente han querido, por cuidarse, ellos pensando que estaban cuidándose hasta hacer un tipo de movimiento, y en realidad lo que realizaban era pues algo que les perjudicaba más al tema de los meniscos, y si le sumamos el tema de la edad, pues esto hace que se produzcan los desgarros con mucha más facilidad en personas que ya inclusive son considerados adultos mayores. Pero aquí, doctor, hay algo importante que quisiéramos que nos pueda orientar. La mayor preocupación en las lesiones es saber si tenemos un desgarro, pero aquí la pregunta, doctor, ¿hay diferentes tipos de desgarro? En realidad es una pregunta muy buena, y quisiera, antes de comenzar a abordar los tipos de desgarros que pueden aparecer, algo que olvidé mencionar inicialmente, que es que las personas a veces me dicen, doctor, ¿y qué pasa si tengo mi desgarro y no me lo trato? Y me lo dejo así, porque inicialmente la persona va a presentar una hinchazón, una complicación que no le va a permitir mover la rodilla, y que de repente escucha un conejo fuerte, un crujido, crack, y comienzan a mover la rodilla. Lo que va a pasar es que este menisco, que su función era deformarse,
para poder distribuir la fuerza con la cual uno se mueve, carga peso, baja escaleras, hace actividades y no se maltrata el cartílago, termina haciendo que se acelere el desgaste del cartílago y comienza a presentar lo que es la artrosis del cartílago articular de una manera más temprana. Ahora, básicamente cuando hablamos de los tipos de lesiones que van a ocurrir ante estos tipos de desgarros de meniscos, pues vamos a referirnos principalmente a lo que son dos maneras, ¿no? Si bien es cierto, les mencionaba que se comportan como almohadillas que nos van a ayudar a disipar la fuerza del peso, del impacto que va a recibir la rodilla para evitar de que se presente justamente este desgaste cartílago articular, sobre todo en movimientos de rotación. También nos va a ayudar a lubricar, porque al final es una bolsita llena de agua, básicamente. Entonces, mientras está con mejores condiciones, pues ayuda a lubricar la rodilla y a que se mueva más. Pero también vamos a encontrar de que, aparte de hablar de lo que son lesiones crónicas y lesiones agudas, de los mismos desgarros, lo que vamos también a notar es de que hablando de un desgarro es una ruptura. Yo podría tener un raspón de repente en la piel y se considera como un grado de ruptura de la piel, pero que si ocurre en la mano no vamos a tener tanto problema porque tiene un mayor flujo sanguíneo. Lamentablemente los meniscos, los cartílagos, tienen menor flujo sanguíneo a comparación de otras partes del cuerpo. Es verdad, reciben sangre a partir de unas ramitas que vienen de lo que se conoce como las arterias geniculadas. Traducido en español, las arterias de las rodillas, prácticamente. Pero bueno, sé que en medicina nos encanta utilizar palabras en griego o en latín, ¿no? Ajá. Sin embargo, este flujo de sangre que viene a través de la arteria, pues va a ser introducida en porciones muy limitadas a través de los meniscos, a comparación de toda la zona. De ahí que se habla mucho de que hay lesiones de los meniscos en zona blanca roja y zona roja. Si ocurre en la zona roja, pues se espera que pudiera llegar a sanar solo porque está con la cantidad suficiente de sangre y proteínas y nutrientes que le van a permitir sanar. En cambio, si estos desgarros comienzan a abarcar las zonas que es blanca, roja o de repente blanca, pues va a ser muy complicado el tema de que la curación ocurra de manera espontánea y va a requerir de repente un tratamiento quirúrgico o técnicas modernas como lo que conocemos con el nombre de medicinas regenerativas, ¿no? Ajá. Ahora, si queremos resumirlo de manera más corta, podemos simplemente decir que hay lesiones simples, lesiones complejas, lesiones que van a ocurrir en la parte de adelante del menisco, lesiones que pueden ocurrir en la parte de atrás del menisco o que pueden ocurrir hacia el medio o hacia un costado del menisco. Reciben nombres especiales. También podemos hablar de aquellas lesiones del menisco que ocurren por envejecimiento, solo que por un tema de traducción de los textos se habla mucho de la palabra degenerativo. También podemos hablar de lesiones traumáticas. Cuando hablamos de lesiones traumáticas, pues podemos hablar de golpes o sobre todo, en especial, sobre aquellos giros en los que rotamos la rodilla sin mover el pie. Es recontra común que no lo parezca y puede generar diferentes tipos de desgarros en líneas rectas, verticales, en forma de radio, como si fuese el trazo hacia un círculo, una circunferencia, en forma de lo que es un pico de un loro, en forma de lo que es el asa de un balde. Ocasionalmente, pues los meniscos pueden sufrir unos desgarros que van a ser producidos como consecuencia de un estrés provocado por la tibia, ya sea hacia la parte adelante o hacia la parte posterior. Y de repente uno va a decir, pero ¿esto qué tiene que ver? Es que recordemos, estamos hablando de una almohada y esta almohada está entre dos superficies, lo que es el hueso llamado fémur, que es el que prácticamente conecta nuestra cadera con la rodilla, y por debajo de la rodilla pues hay uno que se llama la tibia, que tiene justamente como una especie de platitos donde van a colocarse los meniscos. Entonces ahí estamos hablando de lo que son desgarros de las raíces del menisco. Y doctor, ¿cuál es la forma más común
en la que uno puede lesionarse los meniscos? Bueno, en realidad puede pasarle primero a cualquiera, hay que recordarlo, porque muchas veces los pacientes me preguntan, doctor, ¿pero por qué me pasó a mí si trabajo sentado? Y a veces ese hecho de trabajar sentado hace que pierda uno masa muscular, se debilite y sea más fácil de que la rodilla entre en un estado de inestabilidad y gire sin querer por ocio y termine lesionándose el menisco. Con un poco de suerte puede ser que esa rotación simplemente comprometa un estado inflamatorio, o si es que es más fuerte, pues comienzan a producir estas rupturas, que realmente es lo que conocemos como desgarro de meniscos. Generalmente, pues, este tipo de mecanismo lo vamos a ver con mayor frecuencia en las personas que practican fútbol, básquet o cualquier otro tipo de deporte en el cual uno tenga que frenar en seco para poder cambiar de dirección. Este frenar en seco para cambiar de dirección va a forzar que uno doble la rodilla, se mueve el pie, aunque suene gracioso, pero ocurre con demasiada frecuencia. Y sobre todo si pues ya uno comienza a ser un adulto mayor, vamos a comenzar a notar pues que las principales lesiones que va a tener los meniscos son lesiones justamente por envejecimiento o por degeneración, que van a facilitar lo que es el desgarro. Y ojo, que estamos haciendo énfasis de desgarros que van a ocurrir por envejecimiento, pues a falta de humedad que se ha ido perdiendo con los años, no tanto así como una consecuencia de un golpe, de un trauma, un shock, un accidente, ¿no? Y en caso de que fuese pues un trauma, eso va a tener que evaluarse según la historia del paciente, cómo es que ocurrió el golpe, bajo qué condiciones, hace cuánto tiempo ocurrió. Así que es importante que el paciente no omita nada y sea lo más claro posible en dar toda la información. Ahora, recordemos que hay ciertos tipos de rupturas en los meniscos que son un tanto raros, en particular, sobre todo en los niños que son menores de 10 años. Esto debido a que todavía están en etapa de crecimiento y entonces tienden a tener fibras, mayor cantidad de fibras de colágeno elásticas. Ajá. Y doctor, ¿cuánto puede durar el dolor en los meniscos? Bueno, uno, pues recordemos, aunque muchas personas no lo logren entender a la primera cuando uno lo menciona, pues el dolor de meniscos es un dolor bien feo. Y casi la mayor parte de mis pacientes me lo describen. Es un dolor que inclusive te llega a limitar, pero que va a ser variable. Va a depender mucho de qué tan inflamado esté, el tamaño del desgarro, la forma del desgarro que se produce. Lo cierto es que muchos de los pacientes, a pesar de tener desgarro, van a poder caminar. Con un desgarro pequeño de repente van a poder continuar con sus actividades diarias, a pesar de que están con esa lesión presente. Pero ya cuando esto comienza a hacerse más agudo, más intenso, va a hacerse presente una aparición de un dolor constante, persistente, algunos le llaman insidioso, que se va también a sumar a lo que es una hinchazón que puede estar presente por el lapso de un día o 24 horas. Esto siempre va a ir de la mano con el tema del dolor, que va a hacerse más intenso cada vez que la persona pues trate de hacer movimientos de giro o de torsión. O algunos que están más familiarizados con el tema del deporte, pues con el tema del pivote, o bueno, lo que llaman el twist, que era un baile que había antiguamente, ¿no? Ahora tenemos otro tipo de bailes donde también te hacen pues girar las rodillas, menear, y aunque parezca, bueno, suena bonito, te entretiene, lo utilizan mucho en los gimnasios, pero te conlleva ese riesgo de que al final tu menisco pueda sufrir un desgarro desde leve hasta lo que es un desgarro severo. Y cuando al menos se trata de un desgarro severo, pues el dolor que va a experimentar va a ser mucho mayor, la restricción en la capacidad para moverse también va a ser mucho mayor. De repente la persona va a optar por dejar la pierna en una sola posición, y ahí es cuando
sonará feo lo que voy a decir, pero a veces las personas comienzan a burlarse de uno y dicen, pata de palo, porque no puede doblar la rodilla. Pero no porque no quiera, sino porque el menisco ha sufrido un tipo de desgarro, se ha despegado de lo que se conoce como platillo tibial, donde normalmente reposa el menisco, ¿no? Entonces algunos pacientes van a estar describiendo también este desgarro como la reacción de algo que salta y justo al momento de que ocurre la lesión. Ajá. Y doctor, ¿cuáles serían las respuestas que se puede tener en aquellas personas que por diversos motivos o diversas circunstancias no llegan a tratarse de los meniscos? ¿Qué va a pasar, doctor, o qué les ocurre? Bueno, le contaré como experiencia que me ha tocado ver pacientes que por su historia, cuando hemos estado conversando, han sufrido lesión de menisco cuando joven, cuando fútbol básicamente. Ajá. Y acuden a consulta por dolores a la rodilla, pero 30, 40, 50 años después, o sea, se lesionaron cuando tenían 20, tuvieron inflamación un par de días, una semana, descansaron, estaban con mayor juventud, pero ahora después que ya están en los 50, en los 60, les comienza a pasar factura. Entonces el menisco que estaba diseñado para poder distribuir de manera uniforme toda la fuerza a la cual está sometida la rodilla, va a acelerar la aparición de lo que es el desgaste del cartílago articular. Y si ese cartílago articular comienza a desgastarse, va a ocurrir que los huesos van a chocar entre ellos con mayor facilidad, produciéndose engrosamientos que se conoce como esclerosis, que va a llevar a la deformación del mismo hueso, formación de picos de loro, por ejemplo, y por ironía de la vida, segmentos un poquito más arriba también va a conllevar a lo que son descalcificaciones. De ahí que la persona que sufre estas lesiones pues va a comenzar a quejarse una sensación como que de algo que salta, de algo que se queda atorado o medio atrapado, o de repente van a referir que sus rodillas se vencen solas, que están de pie y no que se le dobla la rodilla sin que ellos quieran, ¿no? O simplemente el paciente va a reportar una sensación vaga que le está molestando en la rodilla y que no le deja moverse correctamente, ¿no? Va a depender mucho del temperamento de las personas. Hay personas que tienen un temperamento bastante fuerte y pues difícilmente van a reconocer el dolor. Y hay quienes ante la menor incomodidad van a mencionarlo. Y realmente lo más aconsejable es poder mencionar temprano estas molestias, porque mientras más pronto se descubre la enfermedad, mientras más pronto se le da tratamiento, los resultados que puede esperar la persona pueden ser mucho mejores. Ahora, lamentablemente, junto con estas lesiones de menisco, van a comenzar a ocurrir una serie de fenómenos de inestabilidad. La persona va a sentir las rodillas inestables y en realidad es que van a estar más inestables porque ya no van a estar funcionando como deberían ser. Entonces, acá ocurre algo como que se conoce como la información incorrecta, del sentido de la propiocepción. De repente la primera vez que lo escuchamos, pero la capacidad del cuerpo para poder distinguir en qué posición se encuentra, si su pierna está para arriba, está para abajo, está estirada, está doblada. Entonces a eso se le conoce con el nombre de propiocepción. Pero como consecuencia de todos estos desgastes y lesiones en el menisco, puede ser que el cuerpo se vea lastimado o disminuido en esta capacidad de reconocer la posición del mismo cuerpo y termine sin querer forzando al menisco para que siga gastándose en la forma que no debería. Ya tuvo el desgarro, se lastimó la parte nerviosa que corresponde a la propiocepción, entonces la persona jura que no siente nada, pero sigue con el desgarro, sigue perdiendo cartílago, se sigue convirtiendo en una artrosis y después el problema se complica mucho. Y una vez más hacer énfasis que lo que bastante mencionan los pacientes es justamente esa sensación de atrapamiento de la rodilla. Quieren estirar la rodilla y se queda atorada. Realmente tienen un rango de movimiento bastante limitado y esto va a ocasionar, por ejemplo, a que los músculos, los tendones se inflamen, los músculos comienzan a perder tamaño, que es lo que se llama atrofia muscular. ¿Y por qué? Porque el cuerpo es un gran reciclador.
y al notar que ya no mueve la pierna como debería, pues va a decir, ¿para qué necesito un músculo tan grande? Comienza a tener un músculo más pequeño y mandar recursos para otras partes del cuerpo. Aunque tradicionalmente siempre se le ha adjudicado ese tema de las lesiones de los meniscos a síntomas mecánicos, como la sensación de rodilla atrapada, o que la rodilla le falta fuerza y se dobla sola, o también a lo que es el daño del cartílago articular. Otros tipos de lesiones de rodillas también pueden estar implicadas justamente en el desarrollo de los desgarros y lesiones de menisco que se pueden presentar, sobre todo en deportistas, ¿no? Ajá, interesante, doctor, lo que nos acabas de mencionar. Y respecto, doctor, cuando van los pacientes que tienen estas molestias, cuando van a una consulta, ¿qué es lo que puede presentar si tienen una lesión a meniscos? ¿Cuáles serían los principales síntomas que van a manifestarse? Bueno, hay que recordar que si bien es cierto, lo que vamos a mencionar es un promedio de síntomas, pero cada persona vive la enfermedad de una manera diferente. Ajá. Y recordemos que al final estamos hablando de algo que comienza a convertirse en una enfermedad crónica. De repente, al momento de examinarlo, pues uno va a tratar de palpar justamente con los dedos, que sería la línea media que está entre las articulaciones de la rodilla, y de repente va a reportarnos un dolor que está presente, pero no va a poder especificarlo con detalle. O de repente la persona va a comenzar a notar que su rodilla se mueve de una manera un tanto extraña, fuera de lo común a lo que él pudiese recordar. De repente, así que hay que prestar atención a lo que es la pérdida de lo que es del movimiento suave de la caminata. Siempre se habla de que la persona camina de manera instintiva, de una manera suave, pasiva, pero esta puede estar de repente alterada y ver que la persona está haciendo un esfuerzo mayor, y quizás ese esfuerzo mayor es más notorio al momento de tratar de extender la rodilla, de enderezarla, más que a flexionarla. De por sí, la persona, a pesar de tener estas molestias, puede ser que intente ponerse de cuclillas, así como los futbolistas cuando toman una foto, y van a notar bastante inestabilidad. Bueno, algunas personas que van al gimnasio también este tipo de posición le llaman los squats. En realidad son, en español, ponerse en una flexión de cuclillas, ¿no? Entonces van a comenzar a ver que le falta fuerza. Luego van a comenzar a ver que ya es palpable la sensación de que la rodilla se queda atorada en una posición. Sobre todo, va a ser detectado a través de ciertas maneras especiales. Menciono una para aquellas personas que tienen curiosidad, como lo que es la maniobra de McMurray, que más o menos nos permite hacer ciertos giros de la rodilla, pero giros hacia laterales, hacia adentro y hacia afuera, y para ver cómo es que está la rodilla, ya que junto con esta lesión de menisco también se ve muy asociado el tema de las lesiones a los ligamentos cruzados anteriores, cruzados posteriores, a los ligamentos colaterales, mediales, laterales. Hay otro tipo de test, pero que se conoce como el nombre de Tesalis. Sin embargo, el que tiene mayor preferencia y popularidad es el test de Murray. Y en algunos casos, cuando esto ya está más avanzado, puede ocurrir lo que es la hinchazón de la articulación, conocido con el nombre de efusión pleural. Ah, mira. Y doctor, cuando se presenta esta situación, ¿es suficiente el examen físico y la historia para el diagnóstico de una lesión en meniscos? Bueno, en realidad sí, es necesario el examen físico y sobre todo el tema de la historia, porque nos va a dar referencias de la forma como es que ocurrió la lesión. Claro. He tenido casos en los cuales pacientes me cuentan que si lo único que han hecho es estar de pie y querer recoger una monedita de un sol, y al querer recoger la moneda de un sol, doblaban un poco las rodillas y giraban sin mover los pies. Parece algo completamente insignificante, pero eso ya les producía dolores y no les permitía moverse con libertad. Entonces comenzamos a ver que es importante que podamos realizar un examen físico para
Sobre todo, poder iniciar con tratamientos de terapia física, de rehabilitación, tratamientos biológicos como lo que es la medicina regenerativa, pero es importante que no pasemos por alto el uso de las radiografías, ya que ellas nos van a permitir, sobre todo, poder determinar ciertos grados de deterioro en los cuales puede estar presente el desgarro del menisco, o por lo menos nos van a guiar hacia la sospecha del menisco. ¿Y por qué hablo sobre guiar? Porque recordemos que al final es una radiografía, es una foto de partes duras y no de partes blandas. Lo ideal sería pues una resonancia, pero no siempre está disponible la resonancia, entonces podemos utilizar las radiografías, sí, nos van a dar una idea, sí, pero recordemos que no es que sea exactamente lo ideal. Hay algunas pautas de convenios, congresos donde se han reunido expertos internacionales, como lo que es justamente el de Ottawa, que te da ciertas reglas para que tú le puedas sacar provecho a las radiografías y tomarlas como una guía para determinar si es que la persona ha sufrido un tipo de injuria severa para lo que es los meniscos, ¿no? Y sobre todo que la radiografía pues es lo de más fácil acceso. También nos va a permitir a la par detectar cambios de envejecimiento que están muy relacionados con el tema de la artrosis y lo que es la calcificación de partes blandas, que no debería verse en una radiografía, pero que sin embargo puede ser que se lleguen a notar, ya que el calcio sí se logra ver en la radiografía, y este calcio va a ser consecuencia de un estado inflamatorio crónico, pero no de ahorita, sino ya de mucho tiempo atrás, hablamos de 10, 15 años. Ajá. Y doctor, una ecografía en esto, ¿cuánto puede ayudar? Si bien es cierto, la ecografía no es exactamente lo primero que vamos a pedir, tampoco es exactamente lo ideal, pero sí nos va a poder ayudar a poder determinar si ese menisco se ha desplazado de su lugar, si ha sufrido algún tipo de desgarro. Quizás no nos describa el tipo de desgarro que ha sufrido el menisco, pero sí nos va a decir signos sugerentes de desgarro de menisco. Recordemos que por cada rodilla tenemos 2 meniscos, entonces nos va a decir de repente que el menisco está inflamado, es lo más común que ocurre. Nos puede decir signos sugerentes de desgarro en el menisco, nos puede también llegar a la misma ecografía a sugerir signos sugerentes de artrosis, signos sugerentes de subluxación de ligamentos cruzados anteriores, cruzados posteriores. Entonces, ¿nos va a servir como herramientas? Sí. Al final vamos a tratar de valernos de todo lo que tengamos en la mano para que podamos darle al paciente el mejor trato, ¿no? Y poder detectar a tiempo las molestias que está presentando. Y eso va a ayudar muchísimo porque mientras más temprano se detecta algo, mucho mejor se maneja. Ajá. Y doctor, hace momentos mencionaste también el apoyo de una resonancia. ¿Cuánto cuenta el uso de esta prueba, doctor? Bueno, en realidad el tema de la resonancia, todo debería ser resonancia en realidad, ¿no? Porque nos da la facilidad de ver las partes óseas y las partes blandas. Pero lo cierto es que la resonancia, por ejemplo, nos va a permitir poder definir el tamaño, el grado de extensión del desgarro del menisco, ¿no? También nos va a poder detectar, según qué tan sensible sea la máquina que se está utilizando, meniscos que están recién comenzando a desgarrarse, que pensamos que es un tema inflamatorio, pero que en realidad está como un micro desgarro que podemos irlo manejando con las terapias adecuadas a tiempo, para que esto no termine en cosas extremas como lo que son cirugías, ¿no? Las que tienen que reemplazar las articulaciones. Entonces es importante considerar eso. Ahora, la resonancia magnética nuclear pues nos va a ayudar mucho a poder encontrar muchos hallazgos, pero a pesar de todo esto hay que interpretarlo con bastante cuidado. De repente la presencia de cambios degenerativos mucinoides, como le mencionaba, envejecimiento del menisco, claro, puede hacer que cierto tipo de
señales o de colores en las resonancias aumenten su intensidad, haciendo de que nos haga creer que la lesión del menisco es mayor y que ya de repente es una lesión quirúrgica. Es verdad, como le mencionaba, que la mayor parte de lesiones en los meniscos suelen ser manejadas quirúrgicamente, pero va a depender mucho en el lugar donde se encuentren, cómo es la irrigación. Pero yo pues como le mencionaba, con la repetición, pues tenemos métodos actuales que nos pueden ayudar por lo menos a postergar, a retrasar este tipo de cirugías hasta que uno ya pueda tener acceso de repente a la prótesis en caso de que sea necesario, porque muchos pacientes se han recuperado bastante y no han tenido necesidad de seguir usando ni bastones, ni andadores, ni prótesis, han estado simplemente recuperando lo que es el largo original de los músculos, de los tendones, los ligamentos, que se han venido cortando porque pues uno no podía moverse, entonces el cuerpo recicla todo eso, entonces para el tiempo recupera movimiento y el cuerpo tiene que de nuevo volver a hacer crecer el músculo del tamaño que debía, los ligamentos también, de tal manera que la persona pues tenga mejor movilidad. Ahora, siempre les recuerdo que hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar las imágenes que vemos de las resonancias, sobre todo en los meniscos, porque pueden darnos unos falsos positivos, engañarnos y creer que hay un desgarro traumático del menisco, cuando en realidad no corresponde a ese tipo de lesión. Adicionalmente, pues, también hay que recordar que hay personas que van a tener desgarros o grandes desgarros y no van a presentar síntomas. Ya puede ser que haya habido compromiso de alguno de este sistema nervioso que corresponde a la propiocepción, o sea, la capacidad para poder detectar mi pierna hasta arriba, abajo, la ubicación de mi propio cuerpo, ¿no? Puede ser que sufran una lesión ahí y la persona siga caminando y pues nunca se va a dar cuenta de que ha tenido un daño en el menisco porque se lastimó ese nervio, que también se puede ayudar efectivamente siempre, pero son cosas que se pueden ir presentando y que muchas veces no lo sabemos y la manera como nos lo dicen o nos lo cuentan, pues a veces nos desanima bastante, ¿no? Ajá. Y doctor, cuando en este caso una persona es ayudada por el diagnóstico de imágenes, pienso, ¿no?, que el médico que le trata pues va a encontrar la ayuda necesaria. ¿Y qué pasa, doctor, cuando se hace difícil el diagnóstico sin imágenes? ¿Cuánto se hace, ¿no?, para poder valorar la lesión que se tiene en el paciente? Bueno, cuando uno tiene la oportunidad de revisar las guías de práctica clínica, te van a hacer mención a que hagas primero el examen físico, tomes una buena historia para que puedas iniciar el tratamiento al paciente. Existen algunos criterios para poder determinar si la persona ha sufrido el desgarro, pero según cuentan los personas que están más entendidas en este tema, que básicamente son criterios para poder seleccionar pacientes para tipos de estudios poblacionales, pero que en realidad más va a depender mucho del criterio clínico del médico, y que si el médico ya ve y considera que la persona necesita una operación, es cuando debería ser el momento ideal para una resonancia. Muy aparte del uso de lo que es justamente procedimientos, técnicas, maniobras que nos van a ayudar a guiar, y también el hecho de tener una buena historia, ¿no? Una buena historia definitivamente que nos va a guiar y iluminar bastante. Ajá. Y doctor, y cuando hablamos de este dolor, de las manifestaciones, ¿hay otras lesiones que pueden tener síntomas parecidos a la lesión de meniscos? Sí, a la final recordemos que esta lesión de meniscos entra en realidad dentro del grupo de enfermedades que suelen presentar los corredores, o personas que practican un deporte en el que igual tiene que correr. Van a presentar condiciones que van a dar síntomas muy parecidos, que se van a confundir con lo que es el desgarro del menisco. Tradicionalmente siempre se habla que el desgarro del menisco pues
va a sentir como un atrapamiento, como algo que salta, como que algo que se sujeta a la rodilla, ¿no? Pero que esto también puede ser causado como consecuencia del daño del cartílago articular. Ujú. Si la persona está muy bien de los meniscos, pero de repente tiene la famosa pues osteoartrosis o artrosis, ¿no? Ujú. Desgaste de cartílago, y que puede terminar desarrollando síntomas muy parecidos. Hay algunos síntomas mecánicos como lo que es la pérdida de la suavidad al momento de estirar y doblar la rodilla, sentir que la rodilla pues le falta fuerza para poder mantenerse de pie. De un momento a otro la persona va a recordar que le han dado como una pequeña patadita o la rodilla se le dobló sin querer. Hay estados en los cuales esto también va a estar muy ligado a lo que son lesiones del ligamento cruzado anterior, inclusive llegando a ser desgarros. También lo que va a haber es presencia de cuerpos sueltos a nivel intraarticular. De repente se pudo haber roto parte del menisco de tal manera que un pedacito quedó libre. Ujú. Y ya se convierte en un cuerpo suelto que está ahí justo flotando, ¿no? Ajá. También puede ocurrir que se haya asociado junto con las lesiones de menisco el tema de la artrosis. Entonces vamos a encontrar lesiones osteocondriales que pueden ser de origen del fémur o origen de lo que es la rótula o patela. Fracturas del platillo tibial, pinzamientos velonodulares de la sinovia, de la condrocalcinosis, problemas congénitos de los meniscos, atrapamientos anormales, pueden estar presentes y pueden ser muy confundidos con las lesiones del menisco, pero siempre va a resaltar algunos, como lo que es la osteoartritis y lo que es el síndrome de dolor patelofemoral. Ahora, pudiera ser que esto nos conlleve a la acumulación de sangre en la rodilla, y esto recibe un nombre especial, que es el nombre de la hemartrosis. Generalmente está asociada con las lesiones y desgarros que ocurren en el ligamento cruzado lateral, o de repente alguna fractura a nivel del platillo de lo que es la tibia, ¿no? Y entonces ahí la persona tiene que tener más cuidado porque puede complicarse mucho más, ¿no? Y no olvidar, como me repito una vez más, que lo que nos van a imitar mucho los síntomas son las artrosis, enfermedades degenerativas que pueden llevar a el tema de los desgarros. Es más, podemos tener simultáneos desgarros de meniscos, inflamación de meniscos, degeneración de discos, la osteoartrosis, todo al mismo tiempo. Rupturas del ligamento cruzado anterior que produce que la rodilla se vuelva inestable, se vuelva más suelta o más laxa, sería la palabra más exacta, ¿no? Que puede estar siempre acompañando a los desgarros del propio menisco, muy aparte de los desgarros y disoluciones de los ligamentos cruzados que se encargan, cruzados, y los colaterales que se encargan de dar la estabilidad a la rodilla, ¿no? Ajá. Y doctor, en cuanto ya iniciando a lo que nos vas indicando al tratamiento, al cuidado, ¿qué cosas puede uno esperar con respecto al tratamiento en sí? Bueno, voy a tratar de ser un poco breve en esta parte porque los tratamientos dependen mucho del criterio del médico que está evaluando, sobre todo en el tema del especialista, que suele ser el traumatólogo, pero hay lugares donde no hay traumatólogo y lo tiene el médico de primer nivel de atención o segundo nivel de atención. La primera indicación siempre es el descanso de la rodilla, aplicar hielo por unos 15 minutos y repetir esto más o menos cada 6 horas, mientras uno mantiene la pierna elevada, pero no mucho porque vamos a tener problemas de que la persona al momento de querer bajar la pierna va a sentir de golpe toda esa sangre, toda esa inflamación, le va a causar dolor. También darle a la persona la motivación adecuada para que, en el caso la molestia fuese tal, utilice muletas para evitar de que ese dolor le siga limitando en realizar sus actividades diarias, en trabajar, ¿no? Por tratarse de un dolor severo. Tener en cuenta de que también se pueden estar utilizando ciertos protectores que van a ayudar a restringir un poco el movimiento de la rótula para ayudar a que esta pueda mantenerse estable y no colapse
con facilidad y después tenemos mucha serie de problemas por este tipo de colapsos. También hay lo que se llama el uso de justamente usos de aparatos ortopédicos que van a buscar justamente darle estabilidad a la rodilla, pero hay que tener cuidado porque un sobreuso de estos implementos puede hacer que los músculos se atrofien, pierdan su fuerza y compliquen más la situación. Es muy importante saber el tipo y la extensión del desgarro. En muchos informes que he tenido la oportunidad de leer, no siempre describen lo que es la longitud o las características del desgarro. Por lo menos no en ese detalle, ¿no? Te reportan a las finales desgarro de menisco, cuerno anterior, cuerno posterior, de costado, del cuerpo de menisco o desprendimiento de lo que es el platillo tibial, pero no ya existe muchas veces desgarro longitudinal o desgarro labial de 2 centímetros o 1 centímetro, porque son cosas que te ayudan a poder determinar si es que va a haber un criterio quirúrgico o no quirúrgico, dependiendo de justamente de estas cosas que podrían reportarlo o que sí pueden reportarlo, pero no siempre no lo hacen, no siempre no lo hacen, ¿no? La persona también puede encontrar que se hace persistente de repente la acumulación de líquido en las rodillas, puede comenzar a encontrar pequeñas como micro desgarros verticales que pueden causar, no siempre, pero sí síntomas que a las finales no van a interferir con la función de la rodilla, pero que pueden ser manejados médicamente con descanso, con restricción del movimiento de la rodilla y la intensidad de la actividad física. Ajá. Y doctor, cuando ya se refiere justamente, ¿no?, a estas indicaciones, ¿qué hay? No sé si por aquí podemos encontrar algunas cosas que nos pueden indicar que no sea necesaria una cirugía, doctor. Bueno, hay algunos factores que son un tanto conservadores que siempre hay que tener en cuenta. Saber si es que la lesión se ha producido dentro de las 24 a 48 horas. De repente se puede todavía realizar algo ahí sin necesidad de llegar a la cirugía. Ver si la inyección es mínima. Notar si las rodillas van a mantener todo su rango articular completo o al momento de querer completar su rango articular van a comenzar a tener dolor, ¿no? También vamos a encontrar de repente cosas que sí nos van a fortalecer más la idea de cirugías cuando el dolor es muy severo, sobre todo tratar de girar. Esto se puede de repente ser el elemento que resuma principalmente todos los criterios. El atrapamiento de la rodilla, la reducción del movimiento, que va a estar muy restringido y de manera muy severa, la aparición del dolor, sobre todo cuando se realizan maniobras especiales. Una muy conocida es la maniobra de McMurray, que tiene que ver justamente con la flexión de la rodilla. El tema es que también hay que explorar que no haya rupturas en lo que es el ligamento cruzado anterior, que hayan estado presentes con años anteriores y que ahora pues nos han brindado la inestabilidad que conlleva que el menisco se haya lesionado. En realidad se han hecho pocos avances para poder establecer los síntomas de una manera tajante, pero sí se sabe que si ellos están presentes por lo menos entre 3 a 6 semanas, a pesar de que se ha hecho el tratamiento conservativo, pues lo más probable es que la persona requiera ser referida con un cirujano, con un traumatólogo para que pueda planificar si es que es necesario que se le realice una cirugía. Ajá. Y doctor, y posterior a esas sugerencias, ¿cuáles serían las consecuencias de una lesión en los meniscos? Bueno, es una muy buena pregunta porque siempre también los pacientes me preguntan esto porque la incertidumbre es algo que a las finales nos termina matando.
Y entonces uno siempre quiere saber, y si no me lo hago, o si puedo esperar, porque a la final todos estos tratamientos a la fin cuestan. Cuestan ya sea poco, ya sea largo, una cirugía va a costar obviamente mucho más. Entonces van a haber ciertas consecuencias que se van a presentar a largo plazo con el desgarro de los meniscos, que van a ir variando de acuerdo al tipo de desgarro que se ha ido presentando en la rodilla. El avance, la recuperación que pueda presentar el paciente va a estar muy ligado a su alimentación, a su genética, y que estos se puedan reparar de formas que no hayan sido causados por la degeneración o envejecimiento del menisco, o por un manejo no quirúrgico. También se puede ver que posiblemente por el envejecimiento, o sea, la pérdida de humedad, pueden aparecer desgarros en los meniscos y que pueden llevarnos a un diagnóstico un poco más complicado. Y dependiendo justamente del tipo de extensión, la lesión de cómo y la manera como ocurrió el problema de los meniscos, vamos a notar que esto nos va a predisponer al paciente a que desarrolle lo que es el desgaste cartílago articular a la larga, no ahorita, pero sí de acá a unos 15, 20 años, o sea, va a terminar teniendo 2, 3 enfermedades de repente al mismo tiempo. Y la idea no es llegar a eso, la idea es tratar de encontrar maneras que puedan prevenir llegar a esos extremos. Ahora, el hecho de que le realicen una cirugía a uno tampoco es malo, ¿no? Pero va a depender mucho del criterio del médico cirujano, en este caso ortopedista, traumatólogo, para ver si lo que hace es volver a reparar el menisco, o recorta parte del menisco o extrae todo el menisco, ¿no? Eso es lo que va a ir viendo, pero según conforme vaya encontrando. Y doctor, quizás ya haciendo un énfasis ya casi en la parte, ya casi para poder terminar, no sé si nos podría dar como se dice, un clásico resumen, doctor, de todo lo que hemos hablado, para reforzar algunas ideas a término de este bloque de salud, doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Acá es muy importante tener presente y recordar algunas cosas. Recordar que lesionas los meniscos no porque hayas cargado mucho peso, no porque hayas trabajado demasiado, te lesionas por un mal movimiento. Que por lo general es con la rodilla medio doblada y tratas de girar hacia la derecha, hacia la izquierda, sin mover el pie. Entonces, esa es la principal forma en la cual ocurren las lesiones de los meniscos, sobre todo en personas jóvenes. La clásica que escucho casi todos los días es: doctor, estaba jugando mi partido, voy hasta la esquina, el córner, voy a patear el córner, y cuando pateo el córner ya no podía pararme, me doble la rodilla y quedó ahí toda la jugada. Y bueno, cuando su frustración, pues no, porque se han hecho el esfuerzo, pensaban meter su gol y pues no, a la final no han podido, ¿no? Entonces, recordemos que existe esa manera. También existe el tema por lo que es el envejecimiento. La persona va a comenzar a sentir pues que de repente la rodilla no aguanta más y solita se dobla, va a estar apareciendo el daño del cartílago, que a la final se traduce en la osteoartrosis, y ahí es donde comienzan a ver la mayor parte de problemas. El examen físico es muy importante, poder evaluar las líneas de rigidez a nivel de la articulación, ver tan factible es la persona realizar lo que es la prueba de ponerse en cuclillas o los squats que hablan mucho en los gimnasios, la pérdida de lo que es la suavidad del balanceo al momento de caminar. De repente notamos que una rodilla está forzándose más o una cadera más. Al momento de que hacemos la palpación sobre la zona afectada, vamos a encontrar que hay un pequeño atrapamiento. Esto lo vamos a detectar sobre todo con maniobras físicas, como lo que se llama la maniobra de McMurray, por ejemplo, la acumulación de líquido, que recibe el nombre de fusión. Tanto para el diagnóstico es muy importante tener una historia clínica bastante clara, pero en este caso pues va a ayudar muchísimo en realidad de poder contar con resonancia magnética, que se trata de una parte blanda, que nos podemos adaptar para trabajar con radiografías, con ecografías,
Es verdad, pero lo ideal es siempre en este caso poder contar con una resonancia magnética. Sobre todo si es que ya se está manejando la idea de una cirugía, ¿no? Una que en este caso recibe un nombre particular que es la artroscopía, ¿no? Es decir, tiene doble función, tiene una función diagnóstica y también tiene una función de tratamiento. Uh-huh. Y el manejo va a variar mucho de acuerdo a cómo se presenten los síntomas, cómo sea el criterio del médico que esté llevando la enfermedad del paciente. De repente lo manejo de una manera conservativa. Uh-huh. y se va a dar, bueno, por un tema de ética no voy a mencionar los medicamentos, uh-huh. pero le va a prescribir algunos medicamentos, le va a prescribir ciertos tipos de movimientos. Ojo, uh-huh. La terapia física es muy importante. Uh-huh. Solamente que hay que recordar que se tiene que ir de manera gradual. Uh-huh. Es una persona que puede haber estado recibiendo un tratamiento biológico. Bueno, en este caso no hay problema porque es la propia sangre de la persona, o sea, uh-huh. medicina regenerativa. Entonces no hay problema en este aspecto que pueda mencionarlo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, con respecto a medicamentos de laboratorios específicos, sí, por ética prefiero no mencionarlo porque no es bueno fomentar la automedicación. Uh-huh. Sí. En cambio, al aplicarse lo que son medicamentos biológicos que vienen de la misma sangre de la persona, es difícil que te automediques porque es tu propio cuerpo prácticamente, solo que se ha preparado de diferentes formas, ¿no? Ajá. Doctor, creo que fue bastante ilustrativo su mensaje, su alcance para todos nuestros oyentes de Bloque de Salud de Radio Patamarca. Y como siempre, queda bastante corto, doctor, querer poder saber más. Y pues nos quedamos para el siguiente bloque, doctor, y seguir impartiendo más temas de salud para el alcance de nuestra población que escucha semana a semana este importantísimo bloque, doctor. Le agradecemos, doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, por su participación y la invitación para nuestro siguiente bloque. De igual manera, yo muy contento siempre por esta oportunidad que me brindan. No hay nada mejor que poder ayudar a otras personas y qué mejor que hacerlo a través de la radio, que puedes llegar a muchísimas más personas y así puedes beneficiar a cuantos que ni te imaginas. Así es, doctor. Le esperamos en nuestro siguiente bloque. Muchas gracias. Buenas noches.